Alcen sus corazones y demos gracias a nuestro Señor Dios. Es muy justo y nuestro deber que en todo momento y lugar te demos gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por tanto, con los ángeles y arcángeles y con toda la compañía celestial, Señor, magnificamos tu glorioso nombre para siempre, alabándote y diciendo, Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. A ti, Señor Altísimo, sea gloria. Amén. Himno número 180. Todos saluden el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real y corónenlo, Señor de todo. Vayamos a la palabra de Dios, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Página 250 en la Biblia de las Buenas Noticias. La obra de Pablo como siervo de la Iglesia. Y ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, porque por medio de mis sufrimientos físicos, estoy ayudando a completar lo que aún queda de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, la Iglesia. Y he sido hecho siervo de la Iglesia por Dios, quien me dio esta tarea para realizar
por su bien, es la tarea de proclamar completamente su mensaje, que es el secreto que Él ocultó a través de todas las eras pasadas, en toda la humanidad, pero ahora ha revelado a su pueblo. El plan de Dios es dar a conocer su secreto a su pueblo. Este rico y glorioso secreto que Él tiene para todos los pueblos. Y el secreto es que Cristo está en ustedes, lo que significa que compartirán la gloria de Dios. Así que predicamos a Cristo, a todos, con toda la sabiduría posible, advertimos y enseñamos para llevar a cada uno a la presencia de Dios como un individuo maduro en unión con Cristo. Para lograr este trabajo, yo lucho usando la poderosa fuerza que Cristo proporciona y que está obrando en mí. Una vez caminé por Oxford Street detrás de una banda del Ejército de Salvación. Una banda de bronce te hace listo para pegarle a cualquiera y te da mucho coraje. Y luego giramos hacia la pista, que es una de las salas más grandes del Ejército de Salvación en Londres. Anteriormente era una pista de hielo, justo enfrente de Selfridges, y recuerdo una reunión muy conmovedora, con lo que parecieron unos cientos de panderetas y muchos bronces. Y luego, después de mucho ruido, una chica muy sencilla se puso de pie con un gorro militar muy atractivo y dio su testimonio. Fue uno de los testimonios más conmovedores que he escuchado. Después de un rato comencé a sentir que había algo diferente en ese testimonio. ¿Qué era? Había escuchado cientos de testimonios en mi vida, pero ¿qué era diferente en este? Y me temo que mi mente analítica comenzó a trabajar en ello y a pensar qué estaba diciendo que otros no dicen o qué no estaba diciendo que otros decían. Había algo diferente. Entonces me di cuenta, en carne y hueso, que nunca usó la palabra yo y dio un testimonio completo. Nos contó sobre su vida y nunca usó la palabra yo. Usó la palabra mí, pero el tema en cada oración era Cristo. Y mí era el objeto. Y fue un testimonio conmovedor. Los predicadores que hablan de sí mismos o los testimonios que hablan de sí mismos pueden ser bastante aburridos. Sin embargo, hemos llegado a una sección en la carta de Pablo a los Colosenses donde él habla de sí mismo. Y la palabra yo aparece con mucho énfasis. Y en la mayoría de las oraciones que acabamos de leer, el sujeto es yo, y la palabra yo está en un lugar enfático. Estoy feliz por mis sufrimientos por ustedes. Estoy ayudando a completar lo que aún queda de los sufrimientos de Cristo. Yo he sido hecho siervo de la iglesia por Dios. Yo trabajo y lucho. Yo. ¿No es este el viejo fariseo que aparece en Pablo? Porque esa es la palabra favorita de los fariseos cuando oran. Dicen, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana, yo doy los diezmos de todo lo que poseo. Yo y yo. ¿Está Pablo volviendo a la jactancia? ¿Se ha desviado un poco del tema? Al haber hablado de Cristo en los términos más superlativos, que todo es para Él y por Él y para Él, al haber puesto a Cristo delante de todos nosotros, ¿no es esto un terrible anticlímax? Que de repente yo piensa en Él. Bueno, veamos lo que dice primero antes de sacar conclusiones erróneas. Y responderemos la pregunta al final del estudio. ¿Por qué Pablo habla tanto de sí mismo en este punto? ¿Por qué llama la atención sobre sí mismo? ¿Por qué parece jactarse de sí mismo? Bueno, hay tres cosas que dice. Primero, describe sus sufrimientos. Luego, describe su secreto. Y tercero, describe su lucha. Estoy sufriendo. Estoy compartiendo un secreto. Estoy luchando y quiero que lo sepan. Veamos entonces lo primero. Estoy sufriendo. Si conocieran a Pablo, creo que se horrorizarían bastante. Vivía en un cuerpo maltratado. En 2 Corintios se enumera todo lo que habían hecho a su cuerpo físico desde que se convirtió al cristianismo.
Había sido azotado, había sido golpeado con varas, había estado en el cepo, había estado encadenado, había sido apedreado hasta el punto de ser dado por muerto. Y si alguna vez lo hubieran visto, lo habrían reconocido de inmediato, porque su cuerpo era un desastre de cicatrices de la cabeza a los pies. Era un cuerpo viejo y maltratado. Te habrían preguntado qué clase de accidente automovilístico había sufrido si te hubieras encontrado con Pablo en la calle. Además de todo eso, tenía una aflicción física, una discapacidad que era angustiosa de ver y que estropeaba su apariencia física. Y aquí está este hombre maltratado, está escribiendo esta carta encadenado a un soldado romano, después de haber pasado por lo que describe como un encuentro con bestias salvajes, y este pequeño hombre maltratado, con cicatrices y moretones de la cabeza a los pies, este hombre dice: estoy tan feliz por mis sufrimientos, estoy feliz por ellos. No solo se resigna a ellos, está feliz por ellos, y no es una persona masoquista que disfruta siendo lastimada. No tenía en él esa vena que tenía Lawrence de Arabia, que describe en los 7 pilares de sabiduría, cómo de hecho se encontró disfrutando al ser torturado por los árabes. Esta no fue la razón por la que Pablo dice: estoy feliz por mis sufrimientos. Preguntemos por qué estaba feliz de ser tratado brutalmente. ¿Por qué estaba tan feliz de que su cuerpo estuviera cubierto de cicatrices? ¿Por qué estaba tan feliz de ser tratado de esta manera? La respuesta es muy simple. Estaba feliz porque estaba ayudando a completar los sufrimientos de Cristo. Pocos versículos han sido más malinterpretados que este. Pocos versículos se exponen más a la enseñanza herética, y hay sectas y grupos religiosos en el mundo de hoy que se basan en este texto, que ha llevado todo tipo de enseñanza que se hace desde este texto. El malentendido básico ha sido que la cruz es insuficiente para salvarme de mi pecado. Y a los sufrimientos de Cristo debo agregar algunos de los míos para completar la expiación por mis pecados. Llevado a su conclusión lógica, este fue el comienzo de la doctrina del purgatorio, que Cristo no ha sufrido lo suficiente y que yo debo sufrir algo, que su dolor fue tan lejos pero no me llevó hasta el final, y que debo completar sus sufrimientos pasando por ellos yo mismo, para salvarme. Y saben, hay una beta en nosotros que da la bienvenida a este tipo de enseñanza, porque preferiríamos pagar por nuestros pecados que alguien pague por nosotros. ¿No es así? De alguna manera nos sentimos mejor si nos castigamos por algo malo que hemos hecho, ¿no? Si sentimos que hemos pagado un poco de eso, de todos modos, resuelve nuestra conciencia y nos sentimos de alguna manera más libres, y tenemos que sacarlos de nuestra conciencia, sufriendo un poco por lo que hemos hecho mal. Pablo aquí se regocija de estar pagando la deuda que debía. Se regocija de que su actitud anticristiana ahora está siendo expiada con su sufrimiento corporal, con estas cicatrices y estos moretones. Para nada, ni una pizca de eso. Eso atacaría el corazón mismo del evangelio cristiano. Cuando Jesús murió, pagó el precio del pecado. Hizo un sacrificio completo, perfecto y suficiente por los pecados de todo el mundo. No hay nada más que pagar. Ese es el corazón del evangelio. Entonces, esto no puede significar que Pablo esté de alguna manera compensando su actitud anticristiana anterior. ¿Qué quiere decir entonces? Voy a decir algo ahora que quizás nunca se hayan dado cuenta antes, y es que Cristo no ha dejado de sufrir. A veces lo olvidamos. De hecho, puede que lo hayan olvidado hasta este momento. Puede que nunca lo hayan pensado hasta este momento. Puede que hayan pensado que una vez que la cruz quedó atrás y Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, sus sufrimientos terminaron. Eso no es cierto. Sus sufrimientos continúan, porque su obra no ha terminado. Su obra siempre se hará con dolor. Es una obra costosa, y es una obra que implica sufrimiento físico,
para agudizar esto aún más, para hacerlos pensar un poco más, los sufrimientos físicos de Cristo no han terminado. No han terminado. Su sufrimiento por el pecado ha terminado. Aleluya. Ha terminado. Su sufrimiento por el pecado quedó atrás en la cruz. La cruz ha terminado, pero su sufrimiento por la iglesia no ha terminado. Y todavía está sufriendo por ti y por mí. ¿Qué tipo de sufrimiento es? Es un tipo diferente de sufrimiento al de la cruz. La palabra traducida sufrimiento aquí es una palabra que nunca se aplicó a la cruz. Nunca se aplicó a la muerte de Cristo. Pero es sufrimiento. Y es sufrimiento físico. Me pregunto si podría decirlo de esta manera. Aquí hay una mujer en labores de parto. Ella está trayendo un niño al mundo. Es una experiencia dolorosa. Es una lucha, es un trabajo de parto. Y ella pasa por eso para traer un niño al mundo. Y cuando ha traído al niño al mundo, el dolor del nacimiento ha terminado. Ese sufrimiento ha terminado. Ha traído al niño al mundo. ¿Pero piensan que ese sufrimiento ha terminado? ¿Por ese niño? No. Ahora comienza el sufrimiento que implica criar a ese hijo. Puede implicar largas horas durante la noche, mientras el niño está enfermo. Puede implicar toda la agonía de ese hijo metiéndose en problemas. El sufrimiento de criar al hijo continúa. El sufrimiento de traer al niño, el nacimiento ha terminado. Pero el sufrimiento de criar a ese hijo continúa. Cristo en la cruz sufrió lo suficiente para darte a luz. Para que tus pecados fueran borrados, Él pagó el precio. Para que pudieras comenzar a vivir la vida cristiana. Ahora, Él está sufriendo el dolor de criarte. Es un tipo diferente de sufrimiento, pero sigue ahí. Me pregunto si se dan cuenta de que, por lo tanto, tú y yo causamos el sufrimiento de Cristo hoy hasta que hayamos crecido adecuadamente. Pablo dice, estoy de parto otra vez. Estoy de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Y él está hablando a los cristianos cuyos pecados habían sido perdonados, que nacieron de nuevo, y dice, estoy de parto, estoy sufriendo por ti. Y Pablo ahora se da cuenta de que la iglesia no se va a construir sin sufrimiento, que los cristianos no van a creer sin que alguien sufra dolor, y él se dio cuenta de que es Cristo quien sufre, y que ese sufrimiento será físico. Pero se da cuenta de que Cristo no tiene un cuerpo físico en la tierra para sufrir ahora, excepto los cuerpos de hombres como Pablo, y que ese sufrimiento de Cristo, al criar la iglesia, al madurar a sus hijos, al agonizar por aquellos que no crecerán, esta lucha, este dolor y todo el sufrimiento que implica, Cristo mismo lo experimentará en el cuerpo de Pablo y en el cuerpo de otros. Y ese es el significado de este versículo en su sentido más simple y claro. El dolor de criar a los hijos de Dios sigue siendo el dolor y el sufrimiento de Cristo. Solo que ahora lo siente en los cuerpos de otras personas, porque son su cuerpo en la tierra. Y por lo tanto Pablo dice, aquí estoy con un cuerpo herido, roto y magullado, encadenado en prisión, y soy feliz, porque es el dolor de Cristo. Porque son sus sufrimientos por su cuerpo. Y a través de este dolor, Él va a edificar a la gente, va a fortalecer a su iglesia y va a hacer crecer a la gente hasta la madurez. Y por eso está emocionado de estar sufriendo. Qué diferente es eso de la resignación estoica de soportar el sufrimiento para ver que mi dolor puede ser redentor, que mi dolor en realidad puede ser atrapado en el sufrimiento de Cristo y mi sufrimiento es suyo. Y por lo tanto su sufrimiento va a producir bien. Él está sufriendo a través de mi cuerpo por la iglesia. Esa es una concepción increíble del sufrimiento, pero ahí está. Y les dejo que lo piensen. Pablo no está añadiendo nada a la cruz, pero sí está añadiendo algo a la iglesia con su dolor en su cuerpo. Así que habla primero de su problema y por lo tanto puede decir a personas que nunca ha conocido, mi sufrimiento es por ti y es por ti.
Y hay personas detrás de la cortina de hierro esta mañana que están sufriendo y su sufrimiento nos está edificando. Es por nosotros. Es el dolor de Cristo en su cuerpo, en sus cuerpos, por nuestro bien. Puede que nunca los conozcamos en la tierra, pero parte de su dolor nos está edificando. Y si quieren experimentar eso, entonces solo lean los relatos de algunos de los sufrimientos de personas como Sega y otros que están pasando por eso. Y simplemente dense cuenta de que Cristo está sufriendo por nosotros, su iglesia. Un concepto increíble. ¿Cómo Pablo llegó a darse cuenta de que el dolor de un cristiano es el dolor de Cristo? Les diré cómo se dio cuenta. Se dio cuenta en la primera conversación que tuvo con Jesús. La primera pregunta que Jesús le hizo revela esto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me pones en la cárcel? ¿Por qué me causas dolor? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Quién eres tú? Soy Jesús de Nazaret. Y en ese momento cegador de revelación, Pablo se dio cuenta de que Jesús todavía estaba sufriendo y que él lo había causado, y que cuando arrojó a un cristiano a la cárcel, Cristo estaba sufriendo por su iglesia. Es una verdad profunda. Una verdad profunda. Y Cristo está sufriendo esta mañana hasta que crezcamos, y ese sufrimiento se mostrará y revelará en el sufrimiento de algún compañero cristiano, en tu nombre, luchando, sufriendo para que puedas crecer. Bueno, esto es una verdad profunda, y eso podría ser suficiente para que piensen esta mañana, pero quiero que lo piensen cuando lleguen a casa. Él deja de hablar de su problema, que él cree que es el sufrimiento de Cristo por la iglesia, no el sufrimiento de Cristo por el mundo, no el sufrimiento de Cristo por el pecado, sino el sufrimiento de Cristo por la iglesia. Y pasa a su tarea. He sido designado. De hecho, usa una palabra que significa amo de una casa, asignado, dando deberes a sus esclavos. Y le dice a este esclavo, hace esto, y a aquel esclavo, lo otro. Dice, mi parte del trabajo de la casa es este. Es una traducción literal. ¿Pueden ver que el servicio cristiano es trabajo en la casa? Cuando te conviertes en cristiano, eres parte de la casa de Dios, y hay parte del trabajo de la casa que debes hacer. Y si no has descubierto tu papel en el cuerpo de Cristo, si no estás compartiendo el trabajo de la casa, aún no estás descubriendo por qué Cristo te llamó a su cuerpo. El trabajo de la casa, la parte del trabajo que se debe hacer. Ahora bien, ¿qué era lo que Pablo compartía en el trabajo de la casa? Su tarea era predicar y compartir un secreto. Ahora llegamos al corazón del pasaje en esta mañana, y debo ir con mucho cuidado. Estuvimos preparando esto juntos en la clase de predicación el miércoles, y alguien dijo que era como abrir un paquete con un rompecabezas, y creo que es una imagen hermosa, especialmente para esta época. Vamos a abrirlo con mucho cuidado, porque es delicado. El secreto que le fue dado a Pablo para predicar, un secreto que había estado oculto a través de los siglos de toda la humanidad, nadie en la tierra lo conocía. El gran secreto que le fue dado a Pablo para compartir, su tarea en la casa de Dios, era compartir el secreto mejor guardado que jamás haya existido. Ahora había sido revelado. No había sido descubierto, sino que había sido revelado por Dios. ¿Cuál es ese secreto que tenía que compartir? Vamos a desenvolverlo. Creo que estarán de acuerdo que el corazón del secreto se encuentra en algún lugar de la oración. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso parece ser lo que desenvuelves una vez que has pelado las otras capas. Este secreto que había sido guardado de toda la humanidad. Guardado de todos, ahora había sido revelado. ¿Qué es? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Bueno, eso puede sonarles claro. No fue para mí cuando lo leí por primera vez, y cuanto más lo leía, menos claro parecía, hasta que salió a la luz, y quiero desenvolver con cuidado para que vengan conmigo, porque puedo estar equivocado.
Pero creo que el 90% de ustedes me darían el significado equivocado si les preguntara qué significa esa frase. Vamos a hacer nuestro camino con mucho cuidado. Cuando los griegos escribían o cuando cualquiera escribía en griego y querían enfatizar una palabra, ponían esa palabra en la posición más prominente en la oración, ya sea al principio o al final. Cuando queremos enfatizar la palabra, la subrayamos o la ponemos en cursiva, pero la pondrían al principio o al final. Y aquí está esta oración. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Bueno, entonces quitemos la segunda mitad de la oración por el momento, porque obviamente es una cláusula secundaria. Tomemos las tres palabras que son el corazón del secreto. Cristo en ustedes. ¿Cuál creen que es la palabra más importante de esas tres? ¿Alguna otra suposición? Investiguemos un poco. ¿Cuántos dirían que Cristo es la palabra más importante? Levanten las manos. Por favor. ¿Cuántos dirían que Cristo? ¿Cuántos dirían que en es la palabra más importante? ¿Y quiénes dirían que ustedes es la palabra más importante? Señora Mills, aleluya, tiene razón. Y la mayoría se equivoca. Si leen el griego, la palabra que destaca es ustedes. Y la palabra en es relativamente poco importante. El secreto no es el Cristo que mora en nosotros. Ese no es el secreto. Algo muy diferente, de hecho. Podrían traducir la palabra en con mayor precisión con la palabra entre. No destruiría el secreto Cristo entre ustedes. De hecho, así es como se traduce en Juan capítulo 1, donde dice que la palabra se hizo carne y habitó en nosotros. Pero, ¿saben que muchos traductores han dicho entre nosotros? Porque eso es lo que significa. Déjenme decirle entonces una o dos pequeñas pistas que me pusieron en el secreto mientras intentaba desenvolverlo. La primera pista es que la palabra ustedes está en plural, no en singular. Si el secreto fuera Cristo morando en mí y Cristo morando en ti, entonces la palabra tú sería singular. Si el secreto fuera Cristo está en el corazón de una persona, entonces sería Cristo en ti. En singular, Cristo en ti. En ti, en ti, en ti. Y Cristo en mí. Y eso no es lo que dice Pablo. Él dice, el secreto es Cristo en ustedes. Ahora eso lo altera de inmediato. Y cuando en va seguido de plural, significa Cristo en medio de ustedes. Cristo entre ustedes. Cristo con ustedes. Cristo donde están ahora. Eso es lo primero. Así que no es el Cristo que mora en ustedes, no es el secreto. Es el Cristo entre un grupo de personas. La segunda cosa que me llamó la atención fue ¿por qué Pablo no dijo Cristo en nosotros? Pablo es muy cuidadoso con lo que dice. Esta es la primera vez que usa la palabra yo, y en Colosenses dijo hasta ahora nosotros, él y ustedes. ¿Por qué no dice en nosotros? Todo lo que puede incluirse lo hace, y por lo tanto este secreto es un secreto que no incluye a Pablo. Incluye a los colosenses, pero no incluye a Pablo. Cristo entre ustedes. Ese es el secreto. Pablo es quien comparte el secreto, pero no está incluido en él. Entonces, ¿cuál es el secreto? Cristo. ¿Ese es un secreto? No, no hay ningún secreto en la palabra Cristo. La palabra se ha usado durante 1000 años. Al menos en su forma hebrea de Mesías. Se ha usado durante 1000 años y más recientemente cuando los judíos vagaban por el Mediterráneo usaban la versión griega de la palabra Mesías, que es Cristo. Es la misma palabra. No había ningún secreto en eso. Durante siglos la gente había estado buscando a Cristo. No hay ningún secreto en eso. Cristo entre su pueblo, no hay ningún secreto ahí. Todos habían estado esperando eso. ¿Cuál es el secreto? El secreto es Cristo entre ustedes. ¿Quiénes? Los gentiles. Ese es el secreto. Un secreto increíble. Pero hasta este momento, todos habían pensado que el único Mesías que había era el Mesías de los judíos. Y que cuando viniera estaría entre los judíos. Y eso es donde lo encontrarías. Y ahí es donde él estaría. Y eso es lo que vendría a ser. Y aún hoy Israel
está buscando un Mesías, pero un Mesías de los judíos. Eso es todo. Alguien que va a venir y salvar a su pueblo, los judíos, y salvará a su nación Israel. Y este secreto se mantuvo durante todo el ministerio de Jesús. Jesús apenas reveló este secreto, incluso estuvo oculto hasta la cruz. Solo hay unas 4 veces que Jesús lo insinuó. Una vez dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil y debo traerlas. Pero, ¿saben? Cuando él tuvo la oportunidad de ministrar a los gentiles, su reacción siempre fue muy extraña. Cuando fue a Tiro, fuera de la tierra prometida, y se encontró con una mujer sirofenicia, una mujer gentil, y ella vino y dijo: tengo un hijo que está poseído por un demonio. Ella dijo: ¿puedes liberar al niño? Y Jesús dijo: no está bien tomar el pan para los hijos y dárselo a los perros. Y perro es la palabra usada para los gentiles por los judíos. Pero ella dijo: hasta los cachorros comen migajas debajo de la mesa. Y él dijo: está bien, te voy a dar una migaja. Y ella encontró a su hijo curado. Extraño, ¿no es así? No encaja con nuestro concepto de Jesús esta historia, pero es parte de la historia registrada. Y luego vinieron unos griegos y dijeron a sus discípulos: queremos ver a Jesús. Y hay una verdadera oportunidad para él entre los griegos. A los griegos les encantaría darle la bienvenida a Jesús. ¿Vendrá a encontrarse con nosotros? ¿Vendrá a predicar entre nosotros? Estamos esperando. Si los judíos no están interesados, nosotros sí. Y la respuesta de Jesús fue que no fue a verlos. No los conoció. Dijo: no, excepto que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Me quedo aquí, voy a morir. Y durante todo su ministerio, el secreto se mantuvo. Y luego, después de que murió y resucitó, y justo antes de regresar al cielo, sus discípulos todavía estaban pensando en un Mesías judío. Y dijeron: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y él dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Tendrán que ser pacientes y esperar. No voy a hacer eso ahora, pero vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y ya saben que no entendían aún el secreto. Y todos los argumentos en la iglesia primitiva eran sobre este único tema. ¿Podría haber cristianos que no fueran judíos? ¿No era el cristianismo una secta judía? ¿No había que hacerse judío para ser cristiano? ¿No había que circuncidarse para ser cristiano? Y la iglesia primitiva casi se dividió por ese tema. Su primer gran concilio en Jerusalén fue sobre ese tema. Pedro se metió en serios problemas por predicar el Evangelio de Cristo a un hogar gentil, un hombre llamado Cornelio. Y este era el gran problema. Y un día Pablo, o Saulo, mientras estaba en el camino a Damasco, se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo: Saulo, te he elegido para que me lleves a los gentiles. A los gentiles. Y el secreto se reveló. Y el secreto es que el Mesías de los judíos es el Cristo de los gentiles. Ese es el secreto. Y se ha revelado y se ha compartido. Y este secreto fue lo que Pablo se dedicó a compartir por el resto de su vida. Partió con esta increíble y reveladora, cegadora revelación. Había creído en el Mesías. Había creído que el Mesías vendría. Sentía que Jesús no podía ser ese Mesías porque no cumplía con sus expectativas. Se da cuenta de que había algo mucho más grande de lo que jamás había concebido. Siempre había esperado que el Mesías viniera como un Mesías judío. Y como judío hizo lo que no esperaba. Un Mesías que dijera: llévame a los gentiles. Estoy con todos. Estoy para todos. Y por eso los mayores enemigos de Pablo eran sus compatriotas, los judíos. Dijeron: estás tomando algo judío, estás tomando nuestras esperanzas judías, estás tomando todo lo judío, estás poniendo perlas delante de los cerdos, estás dando a los gentiles lo que es nuestra herencia. Y por eso estuvo en prisión, en gran parte por esto. Si revisan, ¿por qué fue apedreado? ¿Por qué fue golpeado? ¿Por qué fue arrojado a prisión? Encontrarán que cada vez
fue por la instigación de los judíos que lo vieron como un traidor a su propia nación, como alguien que les quitaba su esperanza, su cultura, sus antecedentes, sus promesas, y las repartía a los gentiles. Ese era el verdadero problema, y por eso sufrió. Y en última instancia, por eso murió. Entregó toda su vida a revelar el secreto al mundo. Y en el versículo 28, y ahora pasamos a su labor, todo el énfasis del versículo 28, si puedo darles la traducción literal, por lo tanto, predicamos a Cristo a todo hombre. Advertimos a todo hombre. Queremos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. A todo hombre. A todo hombre. A todo hombre. Ese es el secreto. Todo hombre es bienvenido. Ahora, quizás haya 10 o 12 judíos aquí esta mañana. No sé exactamente cuántos. Soy gentil y la mayoría de nosotros somos gentiles. Y aquí estamos con un libro judío y un Mesías judío. Y vamos a estar a la mesa del Señor en un momento. Y es una ceremonia judía, es la Pascua. Y nos atrevemos a cantar a Cristo. Nuestra Pascua ha sido sacrificada por nosotros. Y solo quiero gritar aleluya. El Mesías judío es el Cristo de este gentil. Y quiero alabar a Dios por un hombre llamado Pablo, que compartió el secreto. Si Pablo no hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera estado preparado para sufrir como lo hizo, si no hubiera luchado como lo hizo, el cristianismo todavía sería una secta judía. Y no tendríamos una mirada en ella. Puede que haya desaparecido como un pequeño grupo esotérico de judíos que decían que el Mesías había llegado, a diferencia del resto de los judíos que decían que no. Pero, de hecho, ahora hay millones, literalmente, en todo el mundo que dicen Cristo, el Mesías de los gentiles. Él no ha dejado de ser el Mesías de los judíos, sino que se ha convertido en el Mesías de los gentiles. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que ahora tengo la esperanza de la gloria que le fue prometida a Israel. Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en Milmed, el Mesías judío en Milmed esta mañana, llenándonos de una esperanza de gloria. ¿Qué esperanza? Acabamos de cantar sobre ella. Sostenido por la esperanza. ¿Cuál es la respuesta? Es la esperanza de gloria. ¿Qué es la gloria? Es una palabra difícil de entender. Es más una palabra para sentir que para definir. Pero déjenme intentar definirla. La gloria es la presencia visible de Dios. La Shekinah, la gloria de Dios. Y saben que cuando Dios está visiblemente presente, siempre es más brillante que el sol. Más brillante que el sol. Y esta mañana salí a caminar y traté de mirar directamente al sol y no pude. Y sabía que era malo para mí seguir intentándolo y pensé que Dios es más brillante que eso. Si Dios estuviera visiblemente presente aquí, ahora tendríamos que cerrar los ojos y estaríamos cegados. Una luz eterna. Una luz eterna. Cuán pura debe ser el alma cuando se coloca ante tu vista. No se encoge, sino que con tranquilo deleite puede vivir y mirarte. Luz, gloria. ¿Cuál es entonces la esperanza de gloria? Es una doble esperanza. Primero, que todos... Es la esperanza de ver la presencia visible de Dios. Gloria, pero no es solo la esperanza de verla, es la esperanza de compartirla. Es la esperanza de compartirla, para que yo sea transfigurado y comparta la gloria. Vamos a cantar un himno al final del servicio que muchos han criticado, pero creo que tiene una verdad maravillosa en él. Oh, eso será gloria para mí. Gloria para mí. Esa es la esperanza. Si Cristo es el Mesías de los gentiles, entonces hay esperanza para mí de ver la gloria de Dios. Compartir la gloria de Dios, estar en su presencia visible y demostrar su presencia visible, esa es mi esperanza. Y todo es posible porque un hombre llamado Pablo tomó un Mesías judío y compartió el secreto con los gentiles. Ese es el secreto. Cristo en ustedes, entre ustedes. Entonces, ¿cuál era la tarea o el trabajo de Pablo?
¿Cuál era su trabajo? Dice, sudo, lucho. Las palabras son imágenes vívidas, provienen del mundo del trabajo manual. Un hombre que trabaja tan duro que el sudor le corre por la frente. Dice, trabajo duro. Y luego dice, lucho. La palabra proviene del mundo atlético. ¿Ven a las superestrellas después de que un hombre ha hecho 29 flexiones? Conoce su expresión. Como cada tendón sobresale y todo lo que puede hacer es levantarse una vez más. Esa es la palabra que usa aquí Pablo. Dice, esto es lo que hago. Trabajo duro, lucho, sudo, estiro cada tendón, estiro cada fibra de mis músculos. Lucho y lucho. ¿Para qué sirve esto? Para que cada hombre, para que todo hombre pueda recibir a Cristo, para advertir a todo hombre que presente a todo hombre maduro en Cristo Jesús. Y hasta que no hayas intentado hacer eso, no sabes lo que es un trabajo y lo que es una lucha. Es el trabajo más duro del mundo, presentar a todo hombre maduro en Cristo Jesús. Es un trabajo realmente duro. Es sangre, lágrimas, trabajo, sudor para hacer esto. Y Pablo dice, eso es lo que hago. Una vez que me di cuenta de este secreto, voy tras cada hombre, y quiero que cada hombre escuche el Evangelio. Así que le prediqué. Pero no lo voy a dejar ahí. Quiero que advertirles a cada hombre. Ese es el lado negativo del ministerio. Y luego el lado positivo, enseño a cada hombre para poder presentarlo maduro. No quiero un cielo lleno de bebés o principiantes, dijo. Los quiero llenos de hombres maduros. Y por eso voy tras cada hombre, convirtiéndolo, edificándolo, haciéndolo crecer, hasta que pueda presentar a cada hombre a Cristo como un hombre terminado, lleno de gloria. Porque esta esperanza de gloria está tan disponible ahora. ¿Y cómo sigue para adelante? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sigues adelante en lo que es la vida más exigente que jamás haya existido? Y es edificar la iglesia. Oras por los ancianos, oras por cualquiera que asuma esa responsabilidad. No faltará poco antes de que sepan que es trabajo duro, sudor, lucha, y te preguntas cuánto tiempo más puedes seguir. ¿Cómo sigues adelante? Escuchen, aquí está el equilibrio perfecto. La hermosa verdad que dice Pablo. ¿Cómo creen que mantengo esto? Este objetivo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo creen que sigo adelante? Es que sigo adelante porque el esfuerzo es mío, pero la energía es suya. Ahora bien, esta es la doble cara de la vida cristiana. Hay quienes dicen que la vida cristiana descansa en el Señor. ¿No lo creen? No lo crean. Es trabajo, es lucha, es tensión, es empujar, hacer fuerza. Pero la otra cara de esto es que hay un suministro inagotable de energía disponible. No crean a los que dicen que toda su energía es toda su energía y nada tu esfuerzo. No crees a los que dicen que es todo tu esfuerzo y nada de su energía. La verdad es que trabajo y lucho, me esfuerzo hasta el límite y luego descubro que no he llegado al límite porque hay más energía disponible. Y lo hago a través de la fuerza de Cristo, que proporciona la energía para que pueda seguir adelante. ¿Logran ese equilibrio? Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es la clase de vida de sillón que uno se sienta y dice, bueno, de él depende, descanso, es mi Salvador y todo está hecho por mí. No creo que eso sea correcto. No creo que sea correcto que sigamos esforzándonos hasta que literalmente lleguemos al final de nuestros recursos. Dios nos llama a seguir a Pablo, quien se esforzó hasta el límite y luego descubrió que podía ir más allá con la fuerza que Dios provee. Esfuerzo del hombre, energía de Dios, por medio de Cristo. Esa es la vida cristiana. Si te involucras en la edificación de la iglesia, este es el ministerio en el que te involucrarás. Ese es tu trabajo, es tu lucha, y será así. No será fácil, es una vida difícil, pero Cristo provee la energía para seguir adelante. Hay momentos en los que te rendirás, saldrías corriendo y pensarás, no puedo ir más lejos, no puedo más. Y Cristo dice, aquí tienes un poco más de energía. Presiona un poco más. Vamos. Has llegado a tu límite, pero no al mío. Y ese es Pablo.
Ahora déjenme unir los hilos. ¿Por qué Pablo enfatiza estas tres cosas? ¿Por qué enfatiza sus sufrimientos? ¿Por qué enfatiza su tarea de compartir el secreto? ¿Por qué enfatiza tanto su propia lucha? No creo que sea por autocompasión que quiera hacer esto. No creo que él quiera compasión. No creo que sea por autoestima, que quiera admiración. Simplemente creo que no quiere nada de los colosenses en absoluto. Pero sí quiere darles algo. Quiere algo para ellos. Y sabe que no puede dárselo a menos que estén dispuestos a recibirlo. Por lo tanto, sabe que tiene que venderse. Espero que no sea un término demasiado crudo para ustedes. Pero quiero que recuerden ahora algunos hechos muy simples. Número 1, está en prisión esperando juicio. Número 2, nunca ha estado en esta iglesia de Colosas y nunca ha visto su rostro. Y quiero que recuerden, número 3, que había falsos maestros entre ellos, que los desviaban y que estaban presentes ahí. ¿Qué pensarías si recibieras una carta para esta iglesia de un hombre esperando juicio en prisión en otro país, diciéndonos qué hacer, un hombre que nunca habíamos conocido, un hombre que no conocíamos, un hombre que nunca habíamos visto? Creo que estarían de acuerdo, lo pensaríamos dos veces antes de escuchar su carta. Por supuesto que sí. Y entonces Pablo aquí está tratando de ganarse el derecho a ser escuchado. Ese es un principio muy importante. Uno de mis maestros en evangelismo fue un hombre llamado D.P. Thompson, un gran ministro de la iglesia de Escocia, que era un evangelista de pies a cabeza. Y recuerdo que me dijo esto una vez. Me dijo: David, debemos recordar que debemos ganarnos el derecho a ser escuchados. Dijo: yo puedo tener el derecho en mi mente de hablar sobre Cristo a este hombre porque Cristo me ha dado la autoridad y me dijo que lo hiciera. Pero él dijo: en la mente de este hombre yo no tengo el derecho y debo ganármelo de alguna manera, debo encomendarme a él de alguna manera para que esté abierto a lo que tengo que decir, debo ganarme el derecho a hablar. Y nunca lo he olvidado. Y D.P. tenía este derecho a hablar. Él iba a las minas de carbón temprano en la mañana cuando el turno de noche estaba terminando y se encontraba con los mineros, pero no los encontraría con la pregunta ¿son salvos? Él se encomendaría a ellos y se ganaría el derecho. No se encomendaba. Se encomendaba sonriendo, preguntándoles cómo les había ido. Mostraba interés en cómo había sido el turno. Se encomendaba al mostrarles su corazón, y solo cuando se ganaba el derecho, les hablaba de Jesús. Si vas a abordar un alma humana, primero tienes que acercarte. Y D.P. sabía cómo hacer esto. Y aquí está el pobre. Pablo está en prisión, no puede ir a verlos, pero escribe una carta y dice: aquí estoy, quiero que me conozcan, cómo soy, quiero que me vean cómo soy. Soy el que sufre por ustedes, soy el que comparte el secreto con ustedes, soy el que lucha por presentar a cada hombre. Me he preocupado por cada hombre desde que conocí este secreto, y quiero que vean algo de lo devoto que soy a ese secreto, y cómo estoy dispuesto a sufrir por él y luchar por él y para ustedes. Es una apelación al corazón, para que nadie piense que se está jactando de sí mismo. ¿Notaron cómo todo lo que dice de sí mismo lo convierte a Cristo? Dice: sufro en mi cuerpo por ustedes, pero son los sufrimientos de Cristo. Estoy compartiendo el secreto, me dedico a predicarlo, pero el secreto es Cristo. Estoy luchando hasta el punto del agotamiento para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero lo hago con la fuerza de Cristo. ¿Ven cómo lo convierte todo tan hermosamente cada vez? ¿Aceptaron este elogio? ¿Estas credenciales que les presentó para autenticar lo que iba a decir? Creo que lo hicieron por la sencilla razón de que aquí está la carta a los colosenses. No la rompieron, la guardaron. Y ahora vengo a ustedes esta mañana. Dios ha considerado oportuno pasar esta carta a Milmead. Y aquí está. Nunca hemos visto a Pablo.
nos escribe desde hace 2000 años, a 2000 millas de distancia, o a 1000 de distancia, y nunca lo hemos visto. Y la misma batalla continúa hoy. Hay mucho incluso dentro de la iglesia que no aceptarán a Pablo, que no lo escucharán, y él tiene que establecerse también en nuestros corazones. Y quiero que este pasaje de esta mañana les abra el corazón a Pablo. ¿Por qué debería hacerlo? Solo puedo decir que Pablo es a quien deben su presencia aquí esta mañana. Fue Pablo quien llevó al Cristo de los judíos a los gentiles. Fue Pablo quien luchó con su propia sangre por esta verdad, que el Mesías es para ustedes. Fue por esta razón que fue a prisión y finalmente que perdió la cabeza. Fue este Pablo que se mantuvo solo, quien incluso se opuso a Simón Pedro sobre este mismo principio. Fue este Pablo quien nos permitió tener a Cristo. Fue este Pablo quien trajo el Evangelio de Asia a Europa. Fue este Pablo quien libró a Cristo de la tradición judía, para que pudiéramos encontrarlo como el Salvador. Fue este Pablo quien tuvo que pasar por la agonía de ser considerado un traidor por sus propios compatriotas que decían, estás traicionando a Israel. Y si tan solo supieran que su corazón sangraba tanto por sus compatriotas que estaban ciegos a su propio Mesías, él dijo, quisiera hacer una maldición si tan solo los judíos vieran esto. Si tan solo mis hermanos, según la carne, pudieran ver que Jesús es su Mesías. Y que no perderán nada al compartirlo con los gentiles. Pablo tuvo tanto éxito en llevar a Cristo a los gentiles que una de las mayores barreras para los judíos hoy es su miedo a que si se convierten en cristianos, dejen de ser judíos. ¿No es extraordinario? No lo hacen, se vuelven más cristianos que nosotros, se convierten en judíos completos y no dejan de ser judíos en absoluto. Se vuelven mejores judíos de lo que nunca fueron. Pero Pablo fue tan exitoso que ahora se piensa que el cristianismo es una religión gentil, y no lo es. Y el gran plan de Cristo es este. Su secreto revelado a Pablo fue, debe ser una luz a los gentiles. Lleva mi evangelio a todo el mundo. Y luego las otras ovejas que tengo, que no son del redil de Israel, serán reunidas. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pero entonces, y esa es la gloriosa verdad, entonces los judíos y los gentiles se reunirán nuevamente en uno. Y todos los redimidos del Señor vendrán a Sion con cánticos. Y los gentiles y los judíos serán uno. El antiguo templo, como saben, en Jerusalén, tenía varios patios. El patio del sacerdote, el patio de los hombres, el patio de las mujeres. Y el patio más externo de todos era el patio de los gentiles. Y entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres había avisos que amenazaban con la muerte si algún gentil pasaba esa barrera para acercarse a Dios. Se llamaba el muro intermedio de separación. Era un apartheid con venganza. Gentiles de este lado, judíos de este lado, y Dios estaba del lado judío. Ese era el templo. Y tan despreciados eran los gentiles en los días de nuestro Señor, que el patio más externo de los gentiles se había convertido en un mercado, donde se realizaban transacciones comerciales. E incluso los gentiles no podían estar ahí en silencio con Dios, en su propio patio. Y fue en ese patio externo donde Jesús se enojó y tiró los cambistas de dinero y dijo, ¿por qué han hecho esto? Mi casa debe ser casa de adoración para todas las naciones. Todas las naciones. Solo un indicio del secreto que viene a través de ahí, ¿ven? Y cuando Pablo fue finalmente arrestado y enviado a Roma, ¿por qué fue arrestado? Les diré, porque había sido acusado de llevar a un gentil más allá de ese muro intermedio. No lo había hecho. Al menos no en lo factual, pero en el espíritu lo había hecho. Lo que hizo fue sacar al Mesías del templo interior y llevarlo a los gentiles. Había derribado ese muro, y en Efesios 2 describe cómo en Cristo, como
nuestras piezas con Shalom, judío y gentil son uno, el muro intermedio de separación es derribado y ambos son apretados en el Mesías, la paz de Dios. Y en Efesios 3 obtenemos un pasaje maravilloso donde Pablo describe tan vívidamente este secreto y dijo: el secreto es Cristo para los gentiles. Ese es el secreto. Es un secreto que Dios va a unir todas las naciones, judíos y gentiles, en un rebaño bajo un solo pastor. Uno. Y en ese único rebaño todos traeremos nuestras culturas, nuestra cultura judía, nuestra cultura gentil, para enriquecer la familia de Dios. Pero el secreto es que el Cristo del judío es el Cristo del gentil. Ahora, es el Cristo de ambos. Es el Mesías del mundo entero. Ahora, ¿ha llegado Cristo a su corazón a través de Pablo esta mañana? Si es así, hay una prueba muy simple. ¿Van a aceptar a Pablo debido a sus credenciales, como sufriendo por ustedes, como compartiendo el secreto con ustedes, como luchando por ustedes? Hay una prueba simple de que has aceptado la palabra de Pablo esta mañana. Y es esta: que vas a dedicar el resto de tu vida a cada hombre. Eso es todo. Si realmente has entendido lo que Pablo está diciendo y realmente has recibido la palabra de Dios esta mañana, entonces dirás: me ofrezco para traer a Cristo a todo hombre y presentar a todo hombre maduro en Él. Algunos de ustedes serán llamados a la evangelización y harán lo que Pablo hizo y predicarán a Cristo a cada hombre. Y otros de ustedes estarán involucrados en la edificación de la iglesia, que es doloroso, es sudar, es luchar, te lleva a tus límites. Pero si realmente has entendido, dirás: cuenten conmigo, voy a luchar por cada hombre. Voy a estar involucrado en ese trabajo y voy a sudar para presentar a Dios no principiantes y bebés, sino personas maduras. Cristo es para cada hombre. Cada hombre es para Cristo. Ese es el secreto. Oremos. Señor Jesús, ¿podrías agradecer a Pablo por nosotros, por sus sufrimientos, por su lucha, por compartir el gran secreto? Gracias, Señor Jesús. Ahora está en gloria contigo. Y, Señor, queremos agradecerte, sobre todo por reclamar a este hombre, este hebreo de hebreos, este fariseo de los fariseos. Gracias, Señor, por enviarlo a nosotros, los gentiles, para que podamos tener un Mesías. Y, Señor, que cada uno de nosotros desee más que nada compartir el secreto y presentar a cada hombre maduro en Cristo. Danos un corazón tan grande como ese. Y, Señor Jesús, cuando encontremos en la lucha por hacer esto, que estamos llegando al límite de nuestros recursos, que estamos agotados, luchando, que no creamos que podemos continuar mucho más que eso, Señor, danos la energía que te lo pedimos. Danos la energía para seguir haciendo el esfuerzo. Señor, deseamos que cada hombre en Guilford tuviera un Mesías. Ayúdanos entonces a no guardarnos el secreto. Por tu nombre. Amén.